Bueno, pues buenos días a todos. Ahora continuaré yo, enlazaré con una parte de la presentación de Víctor y hablaré de un modelo de datos específico para representar recursos lingüísticos en general. Vamos a ver. Ups, ¿esto cómo es? Vale, entonces, hemos visto, no sé si, sí, Víctor tenía en su presentación lo que se conoce como la nube de datos enlazados, ¿no? Esta es la figura típica que todo el mundo utiliza cuando se refiere a los datos enlazados. Ahora parece que ya, como ya no caben más bolitas, van a dejar, creo, de mantenerla, pero hasta ahora es la que todo el mundo mostraba para hablar de los datos enlazados. Entonces, un subgrafo de esta nube de datos enlazados es lo que se llama The Linguistic Linked Open Data Cloud, que es la nube de datos lingüísticos enlazados, ¿vale? Es un subgrafo que solo contiene este tipo de bolitas o estos datasets que describen un recurso lingüístico, ya sea un recurso léxico, un recurso terminológico, un corpus, un glosario. Hay gran variedad de recursos lingüísticos en general que están representados de acuerdo a alguno de estos modelos, ¿vale? En el formato RDF. Vale, entonces, lo que yo os voy a contar, bueno, la motivación que hay detrás de la nube de datos enlazados es la misma que hay detrás de la nube de datos lingüísticos enlazados. Es decir, yo tengo un montón de recursos que contienen información más específica o más general. Pues tenemos los diccionarios electrónicos, tenemos pues como Wiktionary, tenemos recursos enciclopédicos, tenemos recursos terminológicos más específicos que contienen información específica del dominio, tenemos recursos pues Apertium, que son diccionarios bilingües que se utilizan en el mundo de la traducción automática. Todos estos recursos están online, la información es accesible para los humanos, algunos también se utilizan en aplicaciones. Todos contienen información complementaria, pero no conectada, ¿no? Entonces, aparte de que el RDF lo que nos permite es que si todos estos recursos siguen estos estándares de los que hemos estado hablando, entonces podrán empezar a hablar entre ellos. Es decir, los datos serán lo que llamamos interoperables. Y toda esta información complementaria, la idea es que sea accesible desde un único punto, ¿no? Desde un único punto de acceso, que es lo que llamamos los Sparkle Endpoints, etc., ¿no? Entonces yo puedo ir a cada uno de los recursos y obtener información sobre la palabra red, por ejemplo. Aquí tendré información sobre la pronunciación, la categoría gramatical, etc. En este tendré la norma UNE en la que se define una red, como Computer Network, en el sentido de Computer Network. En Wikipedia tendré información enciclopédica. Entonces, si yo soy capaz de tener un único punto de acceso que me permita de una sola vez tener acceso a toda esa información complementaria, pues es el valor añadido que me ofrece transformar mi recurso lingüístico a este tipo de formatos, ¿no? Entonces esa es la motivación, que viene a ser la misma que tener los datos enlazados. Entonces, algo tan maravilloso como coger la información de la Real Academia sobre red, de los diccionarios Apertium, de Wikipedia, con sus imágenes y la información descriptiva amplia, de Wikilengua, de Wiktionary, y tener, ¿no?, ese único punto de acceso. Esto ilustra la motivación que hay detrás de todo esto. Entonces, para ello ha surgido un modelo, porque si os acordáis en la transparencia que mostraba Víctor, una cosa son los modelos de datos, como esos esquemas que me permiten a mí decir esto es un nombre, esto es un adjetivo, esto es un... Y luego están los datos en sí, los datos que rellenan esos modelos, ¿no? Entonces, la palabra red, la palabra ordenador, etc. Eso ya serían los datos reales. Hay una distinción ahí entre lo que es el esquema, que me permite organizar esa información, y lo que son los datos. Entonces, Lemon-on-to-Lex es un modelo que ahora os contaré un poco cómo surge y en lo que se ha convertido. Es decir,
en realidad este modelo, modelos anteriores que han derivado en este modelo que ahora mismo está apoyado por el W3C y seguramente se convertirá en un estándar, nace para enriquecer ontologías o todos estos modelos que tratan de organizar el conocimiento, ¿no? Que entiendo que sabéis cuando hablamos de ontologías a qué nos referimos. Trataba de enriquecer con información lingüística ese modelo. O sea, básicamente RDFS y AUL lo que permitían era que tú organizaras, por ejemplo, el dominio de cómo se organizan las universidades, ¿no? Y tú definías un concepto y lo describías mediante una etiqueta. RDFS Label y AUL lo que te permitían era añadir un label y un comment, que era como una definición o una glosa. Entonces ahí se ve una necesidad de que se pueda enriquecer, ese label se puede enriquecer con información adicional para futuras tareas de procesamiento de lenguaje natural. Es decir, que tú puedas decir que además de, esto luego lo voy a explicar con detalle, que además de ordenador se puede llamar computadora, que además existe una cosa que es el plural, que es ordenadores, y de ahí, pues toda la información que uno quiera asociar, morfosintáctica, de variación terminológica, traducciones, cómo aparece esto en el lenguaje natural, cómo se expresa, tipos de colocaciones, con qué verbos, así ya a partir de ahí todo lo que queramos. Entonces, ese fue un poco el origen de este modelo. Como veis, había un montón de grupos de investigación y gente trabajando en modelos que permitieran eso, enriquecer esas ontologías, ¿no? esos modelos de datos que organizaban un dominio concreto o la información de un dominio concreto con información lingüística. Luego también puede que alguno conozca el MF, que era un modelo en XML para describir la información que hay en un lexicón. No, había modelos TMF también de la ISO, estos también se tuvieron en cuenta. Hubo un proyecto europeo que se llamaba Monet, en el que se desarrolló Lemon, que fue ya un modelo bastante complejo y completo con información lingüística, y finalmente, después de 5 años de trabajo de un Community Working Group, un grupo de estos del W3C, se ha publicado, ¿no? Como el resultado de ese working group ha sido Lemon Ontolex, y seguramente se vaya a presentar como un estándar, ¿no? Que ellos vayan a respaldar. Entonces, se nace con esa idea, pero a día de hoy se ha convertido en un modelo para representar recursos lingüísticos en la web de datos, en los datos enlazados, lo que os he contado al principio. Entonces, las necesidades que intentaba cubrir Lemon Ontolex, y ahora os contaré cómo, que ya veréis que para un lingüista es como muy sencillo, pues la escasez de información lingüística asociada a estos esquemas, a estos modelos de datos, ¿no? A las ontologías, con información morfosintáctica, con variación terminológica, con traducciones, con no recuerdo cómo. Bueno, o sea, es un modelo que ahora mismo consiste de un núcleo, un core, y luego módulos dependiendo del tipo de información que yo quiera representar, pero que es, por supuesto, extensible. Está abierto a... De hecho, ya hay muchas extensiones al modelo que representan, pues, dependiendo de la lengua, las necesidades o del recurso lingüístico que yo quiera representar, las necesidades que yo tenga. Y, por lo tanto, la necesidad que ha venido a cubrir, de alguna forma, de forma indirecta, ha sido la falta de modelos o estándares para representar recursos lingüísticos, desde corpus, anotados, a listas gazetteers o un glosario, en RDF. ¿Vale? Lo que he incluido aquí, digamos, la necesidad que venía a cubrir principal de que estos lenguajes de la web solo me permitían, estas tripletas, me permitían decir que DCT Creator tiene una etiqueta que es Creator, y ahí se acababa un poco la información lingüística que yo podía asociar a esos modelos.
En SCOS era prácticamente lo mismo, y SCOS además mezclaba, si alguno conoce y ha trabajado con SCOS, no sé si es el caso, si no tampoco voy a hablar de cosas que no vengan al caso. Bueno, entonces os cuento ahora con unos ejemplos muy sencillos, pero creo que ilustrativos, en qué consiste este modelo. El recurso autor en Divipedia es una propiedad, ¿vale? Y este es el modelo de datos. El modelo de datos contiene esta propiedad, que es autor, que normalmente relaciona obras dice que una persona es autor de una obra. Esa es la tripleta que tenemos ahí. Entonces, como sabemos, la misma entidad se puede designar de muchas maneras. Yo puedo haber dicho es una autora, o es escritora de una obra, o luego tenemos las variantes en inglés y en alemán y en muchas otras lenguas. Entonces necesitábamos que las palabras fueran también entidades. Entonces, la parte central del modelo lo que hace es decir que una entrada léxica, es como la entrada principal de este modelo de representación lingüística, una entrada léxica denota o apunta a un concepto de la ontología, a un recurso, a cualquier entidad. Luego os contaré un poco el sentido de la clase lexical sense, que es algo intermedio, pero yo puedo utilizar este atajo y decir una lexical entry apunta a un concepto de la ontología, en este caso la propiedad de Divipedia autor. Su forma canónica, lo que vendría a ser la entrada principal en un diccionario, es autor y es singular. O sea, todo esto van siendo tripletas, si os dais cuenta. Lexical entry tiene una forma canónica, que es una lexical form, cuya representación escrita es autor, en castellano. Aquí tengo otra tripleta que dice autor, tiene una propiedad de género, de número, que es singular, y así voy representando por medio de triples toda la información contenida en mi recurso. Además hay otras formas, que es el plural, ¿no? De autor, autores, y ahí yo podría añadir todo lo que quiera. Podría añadir variantes terminológicas, podría añadir traducciones. Ahora os explicaré otros dos ejemplos de cómo se estructuraría esa información si yo tengo traducciones, por ejemplo, en mi recurso lingüístico. Entonces, en realidad este modelo ofrece una manera de representar información contenida en recursos lingüísticos. La gracia que ha sido, de alguna forma, al ser el primero, yo creo ha sido adoptado. Hay mucha gente que ha transformado ya sus recursos lingüísticos de acuerdo con este modelo, y entonces pues eso facilita lo que hablábamos antes, la interoperabilidad, que mi recurso lingüístico, mi lexicón o mi diccionario se comunique con el tuyo, ¿no? Que es al final lo que yo sea capaz de añadir toda esa información y recuperarla. Esa es otra vez como la idea básica de la... Entonces, ¿por qué esta clase lexical sense? Vamos a ver, el punto de partida era que que un ingeniero ontológico o un experto de dominio organizaba el dominio según una ontología. Me decía, pues, no sé, el dominio de los hospitales se organiza de esta forma. Pues hay personal, hay enfermeras, hay médicos, hay, no sé, por decir algo así, ¿no? Y había gran necesidad de poder describir las entidades lingüísticas que describen ese conocimiento, de poder decir, ok, tenemos enfermeros, tenemos enfermeras, y singulares y plurales, y hay también nurses en inglés, etcétera, etcétera, para utilizar esto en otras tareas. Sin embargo, digamos que a partir de aquí la información es puramente lingüística, o semántica, morfosintáctica, y aquí está el concepto, que muchas veces esa ontología viene definida por expertos y ahí no podemos añadir más información, no podemos tocar esa ontología, por decirlo así. Pero a lo mejor yo quiero decir que la palabra enfermero tiene ciertas connotaciones en castellano, no sé, por decir algo, o que
o que tisis y tuberculosis, pues tisis es un término que se utilizaba en el pasado y que se puede encontrar en ciertos documentos médicos, pero que está desfasado, y ahora la enfermedad se denomina como tuberculosis. Entonces digamos que esta clase de Lexical Sense viene a cubrir necesidades de uso, necesidades pragmáticas, que yo quiera relacionar con estos términos o entradas léxicas. Entonces todo ese tipo de información que de alguna forma pertenece al significado, pero no está dentro de la ontología, ni es puramente léxico-sintáctica, por decirlo así, pero aún así nos interesa capturarla también en el modelo, pues la metemos dentro de esta clase. Nos habla del uso, en qué contexto se utiliza, o si yo utilizo residuos hospitalarios frente a residuos biosanitarios. Ahí hay dos variantes terminológicas que se distinguen, pues se utilizan en diferentes contextos o con diferente frecuencia. Esto es más cuando tenemos recursos terminológicos y tenemos variantes y queremos decir cuándo se utiliza, o cuando tenemos traducciones, la traducción no es exacta. Hay un equivalente de traducción, hay un homólogo en lengua inglesa, pero no cubre las mismas propiedades, entonces esa información la incluimos ahí. Bueno, pues este es el modelo, ya os digo, podéis consultarlo en la web, no voy a detenerme en explicar cada uno de los detalles. Todas estas clases y relaciones y propiedades están definidas, si entráis en Lemon-on-to-Next, en el W3T, Entonces, la otra limitación, es muy bonito todo esto de querer enlazar todos los recursos que contienen información complementaria, pero como comentaba antes una compañera, ¿cómo se hace esto? De forma manual, implicaría mucho trabajo, entonces queremos automatizar los procesos. Entonces yo quiero que si en un recurso se habla de escritores y en otro se habla de autores, quiero fácilmente poder identificar que se refiere a lo mismo, que viene a referirse a lo mismo. En todos estos recursos de las bibliotecas, por ejemplo, cuando se han querido enlazar, no siempre se utiliza la misma terminología, etc. Entonces, queremos dar cuenta de que autor y escritor son sinónimos para facilitar luego el enlazado con otros recursos. Pues este modelo ofrece una forma de poder representar esto. Y es otra vez a nivel del lexical sense, es decir, apuntan al mismo objeto ontológico, al mismo recurso, escritor, autor, pero dan cuenta de esa variedad terminológica. ¿Vale? Entonces hay un módulo específico dentro de este modelo que nos va a permitir representar variantes terminológicas. Entonces, si yo tengo un recurso léxico que tiene todas esas variantes, esto va a facilitar que ontologías de dominio que hablen sobre estos temas sean más fácilmente enlazables, ¿no? Si uno de los recursos léxicos que utilizan ha determinado que autor y escritor en el contexto X es prácticamente un sinónimo, o hay una relación de hiperonimia-eponimia, etc. Entonces, este es el tipo de información que podremos representar con este modelo o con otros que haya similares. Traducciones se representa de la misma forma, con el mismo módulo, el módulo de variación terminológica y traducciones. Ya digo, si habéis escuchado hablar del proyecto Europeana, en el que los catálogos de las diferentes bibliotecas se querían unir, pues vamos al catálogo de la biblioteca alemana y nos encontramos con que la etiqueta común para designar autores y escritores es FEFASA, y entonces queremos decir que FEFASA es la traducción de autor en español, pero también en alemán encontramos Autor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre FEFASA y autor? Pues Autor es la etiqueta comúnmente utilizada en otros recursos o en otros modelos de datos o recursos lingüísticos, y autor es el equivalente en español. Vale, yo creo que esto, si la mayoría venís de las humanidades, no implica mayor dificultad, pero no había un modelo hasta el momento que permitiera organizar toda esa información de una forma siguiendo los principios lingüísticos, digamos.
Bueno, pues ya os digo, uno puede utilizar solo el core del modelo o decir, necesito el core y necesito también este módulo específico que me permite representar relaciones terminológicas y traducciones. Vale, entonces vuelvo atrás a esta transparencia en la que he incluido una captura de pantalla de BabelNet o BabelNet, ¿vale? Y me gustaría ahora que hiciéramos una pequeña práctica con esta herramienta, que me parece que es muy interesante. ¿Habéis oído hablar o conocéis o habéis utilizado WordNet? Solo dos personas. Bueno, pues WordNet, que si uno teclea en Google WordNet, Princeton, tiene acceso directo a la versión online que está disponible en la web. WordNet es un lexicón de la lengua inglesa que está a caballo entre un recurso lingüístico y una ontología. Si queréis le podéis echar un vistazo ahora porque en realidad BabelNet se basa en este WordNet y ha enlazado, o sea, BabelNet, ¿por qué os enseño, por qué quiero que veamos este recurso? Porque BabelNet sigue este modelo, ha representado la información lingüística que contiene de acuerdo a Lemon Ontolex. Y bueno, eso le permite luego eso permite que se puedan hacer luego ciertas cosas, ¿no? O que ciertas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural se basen en ellas. Entonces, si entráis en WordNet, creo que en el menú de la izquierda hay alguna opción que dice Access o Use WordNet Online, exacto. Entonces, si os dais cuenta, si buscáis cualquier palabra, no sé, animal, dog, o incluso web, es un lexicón general de la lengua inglesa y está organizado de la siguiente forma. Digamos que el significado o el concepto está representado por un conjunto de sinónimos que se llaman synsets. De esta misma forma, es decir, todo este conjunto de sinónimos, de palabras, Autor, Schriftsteller en alemán, Autor, lo que sea, esto representa el significado, the meaning o el concepto de autor en alemán. Entonces, es la forma en la que está creado este lexicón, que es un lexicón que se utiliza en muchísimas tareas de procesamiento de lenguaje natural y al ser abierto, esto se creó en los años a mediados de los 90, pero al ser un recurso abierto, de los pocos que muchas veces están abiertos para los investigadores, pues es ampliamente utilizado en herramientas que hacen procesamiento de lenguaje natural. Entonces, por una parte, digamos que el significado de la palabra viene expresado mediante ese conjunto de sinónimos que se llama synset y a veces incluye también como una definición en lenguaje natural y establece un montón de relaciones de hiperonimia, eponimia, de antonimia, de meronimia, con otros conceptos, si los podemos llamar así, o otros significados. Entonces, en cualquier palabra, pues, si vemos dog, nos permite ir al hiperónimo y dirá animal, también definido con un set de sinónimos, y así. O sea, si nos damos cuenta, no es un lexicón al uso tradicional, a lo mejor, sino que está cerca de lo que podría ser, bueno, comparte ciertas similitudes con lo que es una ontología, ¿no? Y las relaciones básicas ontológicas, que son las lógicas de tipo D, etcétera, parte de. ¿Okay? WordNet también forma parte de esa nube que os he mostrado al principio de datos lingüísticos enlazados y también hay una versión de WordNet que sigue RDF y en concreto Lemon Ontolex. ¿Vale? Entonces yo transformo mi recurso lingüístico a este formato, puedo comunicarme fácilmente con WordNet, por ejemplo, o con el resto de recursos lingüísticos que están representados de acuerdo a este modelo. Entonces, en BabelNet, ¿qué es lo que se hizo en este proyecto? Que es un proyecto que se ha desarrollado en la Universidad de La Sapienza, por Roberto Navili,
Él coge WordNet y lo une, en un principio lo une con Wikipedia. Es decir, a ese lexicón que ya tiene cierta, donde los conceptos están organizados semánticamente ya de alguna manera, le añado toda la información de Wikipedia y todas esas relaciones que hay. Pues que un autor normalmente tiene una fecha de nacimiento, una fecha de defunción, que ha nacido en un lugar, que ha escrito X obras. Entonces, basándose en esa estructura básica de WordNet, ha enriquecido ese recurso con información específica de Wikipedia. Y ahora BabelNet no solamente contiene conceptos, sino también entidades nombradas, cosas del mundo real. De hecho, Marqués de Santillana está en BabelNet, por ejemplo, ¿no? Es una entidad del mundo real. Entonces, de esa forma él... Y ahora ha añadido muchos más recursos. OmegaWiki, Wikidata... Se ha aprovechado, ¿no?, de este paradigma o de este enfoque de enlazar recursos que tienen información de alguna forma estructurada y ahora ha enriquecido y ha creado ahí un macro recurso, ¿no? Una semantic network lo define. Entonces, si os parece, podemos entrar también en BabelNet. Y bueno, luego os diré, si nos ponemos a buscar algunos conceptos, pues paella o alguna cosa así un poco, veremos que hay, bueno, que se puede depurar todavía, pero es que esto se ha hecho de forma automática, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que más que es un recurso excelente, pero por supuesto, pues encontraréis algunos defectos o algunos errores que se pueden depurar. Entonces yo os proponía... perdón, aquí venía el resumen de las limitaciones, pero bueno, esto ya... No tenemos la transparencia de las actividades, estaba en la otra presentación. Sí. ¿En la tuya? ¿Está al final de la tuya? No. No, me ponen recibidos. A ver, espera. Bueno, no he dado tiempo para preguntas, dudas o lo que queráis comentar. Mientras busco... Tendría una curiosidad. Sí. ¿Quién ha curado el contenido de BabelNet? ¿Quién? ¿Cómo se dice? ¿Curado? ¿Validado o curado? Sí, controlado el contenido de BabelNet. Hay un... No sé si están en algún proceso de validación del contenido, pero en principio bien, ¿no? uno se fía, da por correcta la información de esos recursos que importa este formato. Vale, pues te digo, si buscáis algunos conceptos que ya sepáis que puedan tener alguna... No, es solo curiosidad. Si hay un control de eso. Ellos ahora se están construyendo muchas aplicaciones sobre BabelNet, como Babelfy, que es otra que quiero que veamos ahora. O sea, gracias a ese uso se van detectando incoherencias o errores que se van depurando. Pero leíamos esta mañana, creo que hay como 50, espera, que te digo datos concretos sobre el recurso. Hay 9 millones de conceptos, ¿vale? O unidades de significado. Y estas unidades de significado están descritas por 50 millones de lexicalizaciones. Pues claro, author, autor, autora, todo esto cuenta como una lexicalización. Entonces tenemos 50 millones de lexicalizaciones y 250 millones de relaciones semánticas. O sea, es realmente impresionante. Entonces, el resultado es de la integración de Wikipedia, Wikidata, OmegaWiki, WordNet y Wiktionary. Todos esos recursos están integrados en BabelNet. Vale. Ok. Entonces, si queréis, accedemos a BabelNet. Podéis, por ejemplo, buscar
Buscad, por ejemplo, paella y veréis lo que os digo. Ponemos paella, tenemos que determinar la lengua y le damos a buscar. ¿Vale? ¿Estáis ahí? Bueno, lo podía haber hecho aquí también en el navegador. También viene en Wordnet paella, si quieres comenzar por ahí. ¿Sí? Sí, sí. Existe. No sé si, bueno, a lo mejor es del mismo Synset entonces. Wordnet. Vale, entonces yo aquí busco para... Claro, Wordnet es solo en inglés, pero BabelNet es un recurso multilingüe, ¿vale? Entonces, vale, aquí Paella nos dice, yo puedo empezar a navegar a partir de aquí, ¿vale? Entonces puedo ir a los hiperónimos, perdón, y me dice, bueno, pues Paella is a dish, y aquí tenemos la definición, y a veces también un ejemplo de uso, efectivamente. Domain region, hay una relación que es el concepto paella, pertenece a la región Spain o Kingdom of Spain o España. ¿Ves? Como os digo, cada unidad de significado, lo que entenderíamos, pues, se describe mediante estos conjuntos de lo que ellos consideran sinónimos, ¿vale? Ahí habría también, hay debate de todas esas palabras juntas. Puedo considerar que las puedo utilizar indistintamente, que todas tienen el mismo... No, evidentemente, dependiendo del contexto utilizaré una u otra. Es decir, tiene también su... hay mucha gente que es crítica a Wordnet, a este recurso, pero la realidad es que al ser un recurso abierto que contiene cierta información semántica que relaciona, ¿no?, las entidades mediante este tipo de relaciones, se ha explotado mucho en muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural. ¿Okay? Si ahora vamos a BabelNet, BabelNet sería la versión multilingüe, digamos, de Wordnet, aparte de que contiene muchísima más información específica de dominio, claro, porque coge toda la información de Wikipedia, entonces lógicamente... Pues vamos aquí y yo pongo paella, por seguir con el ejemplo, vaya. ¿Vale? Entonces tengo, paella, por si no sabíamos la pronunciación, tengo como los sinónimos, aunque veo por ejemplo aquí que incluye paellera, ¿no? O sea, la paella también a veces es el nombre que se le da al utensilio que se utiliza para cocinar la paella. Y la definición solo nos dice que es un modelo de sartén ancha sin mango, pero a veces con asas. Entonces, ¿vale? Vemos como decíamos, pues es un recurso que al crearse de forma automática no está validado y entonces pues hay algunas cosas erróneas. Entonces, aquí tenemos las relaciones que están implementadas, como que es un tipo de plato, pertenece a la categoría también de cocina regional, se aplica a parte de Comunidad Valenciana, su principal ingrediente es, todo esto está representado semánticamente. Incluye fotografías relacionadas con el concepto y luego un montón de traducciones, ¿vale?, a los distintos idiomas. Normalmente las que están en negrita son como tienen algún tipo de validación o vienen de algún recurso más fiable que otro o que le dan prioridad, ¿no?, frente a la información que venga en otros recursos. Ok, vale, entonces lo siguiente que me gustaría que hiciéramos es que entráramos en Babelfy, para que veáis el potencial de las aplicaciones que se construyen sobre estos recursos, ¿no?, representados en formatos de la web semántica. Entonces, Babelfy es una aplicación montada sobre BabelNet que hace desambiguación y enlazado con entidades o entity linking. Entonces yo os proponía aquí que cogiéramos, de hecho yo cogí alguno de los textos que había del Marqués de Santillana y los resultados eran realmente impresionantes. Aquí Víctor ha intentado
bueno, quiere intentar engañar a la máquina, ¿no? Aquí, esto es un ejemplo. ¿Ok? Incluimos, aquí podríamos incluir el texto, determinaríamos la lengua, Spanish, aquí. ¿Vale? Y aquí vemos cómo cómo relaciona o identifica aquellas entidades de la oración, ya sean entidades nombradas, ¿no? Nombres propios, o nombres comunes que identifican a conceptos, con los synsets o con las unidades de significado contenidas en Babelnet. Y hay unos algoritmos que hacen desambiguación, es decir, hacen una especie de ranking. Real Madrid seguramente se habrá encontrado una correspondencia con Real Madrid, que está incluido en el tal, o con Madrid, hace un matching a partes de la palabra o a la palabra completa, y él mismo ya nos ofrece como primera opción esta. Pero dice, bueno, si me he equivocado, pues aquí tienes las otras opciones que podrían encajar. Pero ya realmente él ha hecho tiene un algoritmo de desambiguación. Entonces aquí dice que Santillana, que está también, seguramente Santillana tiene una página en Wikipedia y por eso está aquí, ¿no? Porque Wordnet no lo contendría, evidentemente. Jugador, pues hay un concepto de Wordnet que será jugador, es que hay luego el Wordnet, que esto no lo he comentado, pero después de Wordnet ha habido un montón de proyectos, como os dije, a mediados de los 90, como el año 95 se publica Wordnet, a partir de ahí se hace un Euro Wordnet con lenguas europeas, luego hay un Multi Wordnet, luego hay un Balka Wordnet, y hay un Global Grid Wordnet, hay un montón de proyectos sucesivos, y hay Wordnets, siguiendo esta estructura de lexicon, para muchísimas lenguas. El problema es que la mayoría no han estado en abierto, pero ahora cada vez más se está permitiendo su uso, ¿no? A ver, no puedo moverme yo para acá, sí, así. Vale, y después veis que nos ha identificado correctamente también la entidad nombrada Marqués de Santillana, ¿vale? Seguramente lo mismo, hay una página en Wikipedia que contiene Marqués de Santillana. Entonces, a nivel multilingüe, esta herramienta Babelfight, que se apoya en Babelnet, puede hacer la desambiguación de entidades. Entonces, si queremos anotar nuestros textos, nuestros poemas, etcétera, a nivel multilingüe, son herramientas muy útiles. Pues esto es lo que yo iba a contar. ¿Había algún ejercicio más? Di, Víctor. Sí, la fiabilidad de estas herramientas es muy buena en conceptos comunes y que son generales a todas las lenguas. Cuando ya se trata de conceptos más específicos, falla. Esto no lo había preparado, pero entre tanto he buscado paella. El diccionario de la Real Academia, en la entrada de paella, nos da dos acepciones. La primera, como plato de arroz seco con carne, pescados, mariscos, legumbres, etcétera, característico de la región valenciana, en España. Y el segundo, sartén en que se hace la paella. Lo que cabría esperar a introducir paella en Babelnet es que tuviera estos dos conceptos separados y que fuera capaz de desambiguar entre ellos. En este caso, Babelnet fracasa rotundamente y solamente entiende uno de ellos. Bueno, los mezcla, ¿no? Los mezcla, de hecho. Los mezcla y lo considera un único concepto. En inglés, si clicas por ejemplo en inglés, verás la definición inglesa que casa con la definición que teníamos en Wordnet, saffron, flavor, dish. El de la derecha claramente es el del plato, el de la izquierda es el de sartén. Del utensilio, exacto. In italiano falta l'informazione saffron flavor, solo dish, piatto de cucina spagnola. En la definición dices, ¿no? No es como que... Y conectándolo con la primera parte de la sesión de hoy, yo querría resaltar, por si no ha quedado claro, que todos y cada uno de los conceptos que aparecen aquí, tanto entidades nombradas como concepto de paella, etc., son también recursos RDF para los cuales podemos obtener los datos. Es decir, la información que se nos presenta tan amigablemente a los humanos en esta página web es accesible también a las máquinas porque esto está en RDF. ¿De acuerdo? De manera que
las conexiones las pueden establecer automáticamente. Y podrían ver estudio estadístico de la influencia del arroz en la cocina española. Bueno, pues sería muy sencillo para un programador hacer un pequeño programita que buscara cuántos platos de arroz hay en la cocina española y cuántos hay en la cocina tailandesa, por ejemplo. Y dijera, pues al menos la lengua refleja que el arroz tiene más importancia en la cocina tailandesa que en la cocina española. Es decir, las posibilidades que abren el tener toda esta información en forma de datos consumibles por el ordenador son inimaginables. Aparte de explorar la red que hay ahí, es espectacular. Sí, realmente para un usuario humano también es impresionante lo que se puede hacer ya. Y todo pues son herramientas que están disponibles, ¿no? Después, en cuanto al modelo que os he enseñado, hay una herramienta, no sé si hemos incluido, pero esto sí que es un desarrollo, una versión beta, ¿de acuerdo? Es esta herramienta que aparece aquí, Lemonade Tools, ¿no? Siendo con la metáfora del lemon, más grande. Lemon, que era el Lexicon Model for Ontologies, pues ahora han surgido, hay muchos lemonade y limonade y hay muchas cosas relacionadas con el limón. Y son herramientas que lo que persiguen es facilitar la vida al usuario, al humano. Es decir, yo tengo mi ontología de dominio sobre poesía o estrofas o lo que yo quiera y quiero alimentarla con traducciones en todos los idiomas o con información morfosintáctica para luego hacer anotación o para hacer cualquier tarea posterior. Entonces estas herramientas como que nos permiten editar esos lexicones, introducir la información todo de forma pues, más amigable, ¿no? Para que yo pueda enriquecer mi modelo, mi ontología, mi esquema, con información lingüística. ¿Vale? Porque si os dais cuenta, ya habéis utilizado alguna vez una herramienta de edición de ontologías, Protégé, que es la más conocida, pues solo me va a permitir añadir una etiqueta en RDFS y una definición. Esa es toda la información, ¿no? Lingüística que me va a permitir porque se basa en RDFS o en AUL. Entonces, esta herramienta la podéis consultar y podéis echarle un vistazo, podéis verla, pero es una versión inestable todavía, ¿no? ¿Qué más? Como nos quedan 15 minutos. Sí. ¿Con esto? Sí. O sea que según los primeros ejercicios que habías puesto, o sea, las soluciones son ver las imágenes, ¿no? Porque ¿cómo se desembigua? O sea, Babelfy dices. El ejercicio nuevo, la página. Aquí vamos, escribimos la frase. Sí. Miramos la pantalla. Sí. Entonces, simplemente era comprobar si los resultados eran correctos. Creo que son... ¿Cómo evaluar si la corrección de los resultados? Bueno, según las imágenes. tú puedes entrar también aquí. Si tú haces clic sobre... O sea, puedes entrar en este caso, una entidad nombrada y ver que efectivamente se trata del club de fútbol Real Madrid, que es lo que... O sea, Santillana, jugador del Real Madrid, él te ha... Si pones la frase Santillana, jugador del Real Madrid, es el Marqués de... Te va a dar lo mismo, ¿no? Ah, no fue el Marqués. Si yo pongo... O sea, lo único que puedes... lo que queríamos que comprobarais es que efectivamente he identificado Marqués de Santillana como lo que es, como la entidad nombrada que es, y no como... Bueno, si no tuviera Marqués de Santillana, seguramente lo hubiera enlazado otra vez con Santillana, el jugador. Santillana, jugador del Real Madrid, es el Marqués de Santillana. Ah, no fue.
Sí, tengo el mismo resultado. el mismo resultado. Pero te ha identificado correctamente A las personas. a qué se refiere cada una de las palabras y... Pero quiero decir que la única cosa semántica de la desambiguación en la frase, el programa no la toma en cuenta, que eso no fue. Pero él no sé si estoy entendiendo lo de Sí, la... sí, el problema de desambiguación es, dada una entidad nombrada y habiendo varios posibles candidatos, determinar a cuál se refiere, pero no es capaz de entender si fue o no fue. Eso no lo O sea, sabe. la validez Eso de no- la validez de tu La texto... frase es, Puede ser falsa. o sea, podríamos, o sea, Efectivamente. sin verbo tampoco, o sea, lo que queríamos es ver a qué referencia cada vez, o sea, las referencias, ¿no? A Eso qué es. denota cada... Eso es. Ujú. Eso es. Si yo digo la frase, Elena ha presentado este curso, puede ser Elena Montiel o puede ser Elena González Blanco. Entonces, Babel Fine determinaría cuál de las dos Elenas, pero no si es verdadero o falso, porque a lo mejor resulta que lo presentó Clara, el curso. ¿No? Entonces, el objetivo es a nivel de palabra, word sense disambiguation. Sí. Si como Santillana solo se lo pone... Solo pone Santillana. Es imprescindible dar información de contexto. Pero pone uno más. Si ponemos Santillana solo, Solo aparece Santillana. El jugador. ¿Qué es? Ah, el marqués. No, el aparece futbolista. Aparece mal. Yo, Santillana, aparece Marqués. O sea, posiblemente él ha identificado aquí, posiblemente que Santillana podía ser también, o sea, aparece también en la palabra Marqués de Santillana, pero con el contexto que le proporcionaba Jugador y Real Madrid solo nos han enseñado esto. Santillana Madrid, te aparece Madrid y Santillana el jugador. O sea, que este, no sé, tipo de drama. el objetivo que tiene esta herramienta interno es maximizar la coherencia de la frase, que todos los elementos que se encuentran en la frase, sean conceptos o sean entidades nombradas, tengan alguna relación semántica entre ellos. Entonces, cuando le preguntas por una palabra en concreta, dirá, ah, pues de todos los posibles significados, me quedo con este. ¿Muestro esto? Sí. Puede ser también que diversifique las respuestas, porque a mí no me aparece como propuesta de Santillana como también jugador del Real Madrid, no me aparece ninguna imagen, sino que me aparece algo relacionado con la FIFA en jugador. Ujú. O sea, que puede ser que no responda igual, a lo mejor depende del contexto, las preguntas que hagas. Sí, antes o claro. Después, a lo mejor te da una serie de interés, ¿no? Que tengas tú como... Eso lo estás poniendo muy fácil. Pero aquí podemos mostrar el código también, ¿no? Ah, ¿O no? Claro, querría hacer esta consulta. No podemos. ¿No? Claro, está conectado ahí, ¿verdad? ¿No lo puedes No, hacer aquí? Me temo que no. Claro, yo quería que vieran esto. Que vieran el... Para ver... Ah, sí, es verdad. esto de Habíamos... aquí. Ah, Elena, ¿podemos conectar un momento este ordenador? ¿Sí? ¿Y se verá? Bueno, no, tampoco pasa nada. Bueno, no tiene más trascendencia. Lo que quería mostrar, que podéis reproducir con más tiempo cuando acabe esta sesión, es cómo esta información que se está mostrando aquí es accesible también para los ordenadores y para los programadores a través de una API, de una Application Programming Interface, cómo un programa accedería a esta información y cómo obtendría información sobre cómo se ha desambiguado esto. Entonces, lo que aquí aparece como Real Madrid en primer lugar, segundo Madrid, etcétera, aparece también en el RDF que se obtiene y con valores numéricos,
de certidumbre, pues es que estoy casi seguro que es el Real Madrid, 0,89, no recuerdo el valor que me da. Y como cada uno de estos elementos, ya sea entidad nombrada como Santillana o ya sea concepto como jugador, los veis ahí en diferentes colores, en amarillo y en verde, y quería mostrar la información en RDF que aparecía para cada uno de estos conceptos. Esta información está en Babelnet, y cada una de estas entidades nombradas y cada uno de estos conceptos tiene un identificador sobre el cual se obtienen muchos datos, como cuáles son los hiperónimos, de dónde deriva, cuáles son posibles definiciones en diferentes idiomas, etcétera. Pero, mira, quizás puedes... Mira, Elena, sí, quizás puedes introducir esta... Mira, directamente la URI y ya está. Sí. Esto es muy útil. Mira, eso es babelnet.org /rdf /page. Y ahora viene un churro, ¿lo quieres comer? S30 607 99N. La N es el que es un nombre, perfecto. En este caso es el de la información sobre jugador, ¿no? Ok. Esta es la información en Babelnet sobre el concepto jugador, el sustantivo, ¿de acuerdo? Bueno, el jugador es más amplio que otros 6 conceptos, que si los navegara los podríamos ver, pero bueno, vamos a ver primero un poco de todo, si no. Ay, le he dado, espera. Bueno. A ver si podemos ver cuál es. Pues volvemos para atrás. Tendrá un... que es Athletics, ¿no? O... Sí. Ok, vuelvo para atrás. Este es el... Vemos el exact match de scores, con qué está mapeado, y vemos que está mapeado con WordNet, con Divipedia, con Lemon Omega, con Freebase. Mira, quizás quieras abrir, tiene 27 definiciones, quizás si le clicas en el 27 se ven las... bueno, aquí aparecen los idiomas, ahora tendréis que clicar en alguno de estos, por ejemplo, el que sea. Sí, pues en español. Y aquí aparecería la definición de jugador. A person who participates in or is skilled at some game. Bueno, muy bien. Y aquí ya hay información lingüística, ejemplos, glosas, bueno, todo lo que os está contando Elena. Y abajo del todo, por último, veis como RDF, y además en cada tres secciones te lo dan, como Aquí, Turtle, como ¿no? RDF XML, donde podríamos ver esta información que es tal y como la verían los ordenadores. Que no sé cómo lo abre esto, lo abrirá Ya, todo. porque no hay hecho- editor. Ya, no hay un editor. No hay editor, pero ahí Sería se vería... un churro de XML. Y ya está, no tengo nada más que decir. Vale. Ok. Pues si no hay más preguntas, más comentarios, esto es todo lo que os queríamos contar. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una presentación muy ilustrativa. Y ahora, pues, quien quiera preguntar algo, que lo pregunte. Quien no, seguimos en los foros. Y si no hay preguntas, pues después nos vamos a tomar un café.